Este año la elección entre qué iPhone comprar, si la gama normal o la Pro, es más sencilla que nunca, porque es verdad que los iPhone 13 y los iPhone 13 Pro comparten ciertas características, pero la gama Pro viene con novedades exclusivas y mejoras en las cámaras que van un paso y medio por delante de los iPhone convencionales. Y en este vídeo te voy a descubrir cuáles son y te voy a contar por qué merecen tanto la pena. Los puntos fuertes de la actualización de los iPhone 13 Pro están en 3 de sus apartados de hardware y en otras novedades de software que son exclusivas de los modelos de este año y que realmente marcan la diferencia. En lo referente al hardware debemos fijarnos en la pantalla, la batería y las cámaras. Y no creo que sea casualidad que estos sean precisamente los puntos claves en los que más se fija la gente a la hora de decidir qué smartphone comprar. En cuanto a la pantalla, lo más destacable es que por fin un modelo de iPhone incorpora una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Y a ver, no es que esto sea algo disruptivo, ya hay muchos smartphones que hacen lo mismo, pero como suele pasar cuando Apple llega tarde a algo, llega mejor. Y es que la pantalla ProMotion de los nuevos iPhone 13 Pro trabaja de una manera distinta al resto a la hora de ofrecernos esa tasa variable de refresco. La pantalla de los iPhone 13 Pro tiene 12 pasos de tasa de refresco frente a los 5 que tiene la misma tecnología ProMotion en los iPad Pro. De esta forma es capaz de detectar qué es lo que está pasando en la pantalla y adaptar la tasa de refresco desde solo 10 Hz, si es que estamos viendo algo que no se mueve, como por ejemplo una foto, y de llegar hasta los 120 Hz en los momentos que se requieran, como por ejemplo cuando estamos haciendo scroll rápido en una web o jugando a juegos con una alta tasa de frames por segundo. Y ahora puede que te estés preguntando si esto de los 120 Hz se nota o no, y la respuesta es que sin duda sí, se notan y se notan mucho. Mi teléfono durante el último año ha sido el iPhone 12 Pro Max y solo me bastó encender el 13 Pro y ver la pantalla de configuración inicial para darme cuenta de que había una diferencia a mejor. Pero la prueba definitiva de la mejoría que suponen esos 120 Hz de refresco máximo fue cuando después de unos días usando como teléfono principal el iPhone 13 Pro Max, cambié la SIM al iPhone 13 mini pues para probarlo a fondo y hacer la review de estos modelos. Y no me malinterpretes, los iPhone 13 normales son excelentes teléfonos, pero yo estaba deseando volver al Pro precisamente por esto, por la tasa de refresco. Y es que, amigo, cuando pruebas una cosa superior y tienes que volver a lo normal, pues bueno, cuesta mucho adaptarse. Esto es así. Así que sí, los 120 Hz se notan un montón y te aseguro que si lo pruebas no vas a querer volver a los 60 nunca. Pero no acaban aquí las novedades de la pantalla del iPhone 13 Pro. Ahora es más brillante y pasa de los 800 nits a los 1000 en uso normal y con picos hasta 1200 cuando se reproduce contenido en HDR. Esta es una característica que, mira, quizás no notes a simple vista, pero que es palpable cuando pones un iPhone 12 Pro al lado de un 13 Pro con el brillo al máximo. Se ve. Por lo tanto, en los iPhone 13 Pro tenemos un excelente panel OLED con colores muy bien calibrados, 120 Hz y más brillo, lo que hace de esta pantalla una de las mejores disponibles hoy en día en cualquier smartphone del mercado. Otro punto a tener muy en cuenta a la hora de elegir un smartphone es la duración de la batería, y Apple este año ha hecho un fantástico trabajo en este punto, en toda la gama, no solo en los Pro. Para empezar, estos iPhone 13 son un poquito más gruesos que el año anterior, lo que ha permitido incluir una batería de mayor capacidad. En concreto, los iPhone 13 Pro de tamaño normal tienen un 11% más de capacidad de batería y los Pro Max un 18% más. El nuevo chip A15 Bionic, además de ser bastante más potente que el de la generación anterior, es mucho más eficiente en cuanto a consumo de batería. Está más optimizado y por lo tanto también alarga la autonomía de los nuevos iPhone. En este apartado todos los iPhone 13 van muy bien, pero mira, si te decides por el iPhone 13 Pro Max te llevarás uno de los mejores smartphones de 2021 en cuanto a autonomía se refiere. Pero sin duda alguna, la mejora que más vas a disfrutar en estos iPhone 13 Pro va a ser la que encontrarás en sus cámaras. Todas y cada una de las cámaras de estos modelos han sido mejoradas y ojo, que no te hablo solo de mejoras menores, aquí hay mucho que contar, ya verás. Mira, todo el mundo habla del nuevo modo cine de los iPhone 13 y yo también te voy a hablar luego, pero quiero empezar por algo que mucha gente comenta por encima y que en mi opinión por lo menos es la mayor mejora que el iPhone 13 Pro ha recibido en sus cámaras este año. Te hablo del ultra gran angular, una lente que ha pasado de tener una luminosidad de 2.2 a 1.8 y un mayor sensor como el resto de cámaras. Por simplificarte la explicación de la mejora de este ultra gran angular, te diré que esto significa que ahora permite el paso de un 92% más de luz que en la generación anterior o en los iPhone 13 normales, y esto es, créeme, un gran avance y algo que se nota mucho, sobre todo cuando la luz empieza a escasear. Pero lo mejor de este ultra gran angular es que ahora tiene un sistema totalmente nuevo de autoenfoque que permite hacer fotos macro enfocando a un mínimo de 2 centímetros. Este sistema de autoenfoque para macro es algo automático, solo funciona con la lente ultra gran angular, pero da igual la cámara que estés usando, Si acercas el iPhone a algo lo suficiente, el teléfono lo detectará y automáticamente activará el modo macro para que saques fotos como estas.
una pasada, ¿no? Pero a mí lo que más me ha gustado del modo macro es que también se puede usar para vídeo. Y para que veas lo bien que funciona esto del vídeo macro y las tomas tan espectaculares que puedes sacar con él, voy a hacer la promo del patrocinador de este vídeo, que es Rhinosil, usando algunas tomas macro en vídeo normal y en cámara lenta, que también se pueden. Y es que una de las cosas que te quería enseñar de las fundas de Rhinosil es su estructura interna, que viene en un patrón hexagonal y visto así de cerca pues se ve espectacular, ¿eh? Y esto no lo han hecho porque quede más bonito o menos, ¿eh? No, lo hacen porque de esta forma consiguen aumentar un 10% la absorción de los impactos. Y esta estructura unida al material que usan para su fabricación, al que han llamado Shock Spread, hacen que tu iPhone vaya siempre protegido al máximo. Resisten caídas de hasta 3,5 metros sin problemas. Este material es sorprendentemente flexible, la verdad, y altamente resistente, y están tan seguros de que nunca se te va a romper ninguna de sus fundas o bumpers que todas tienen una garantía de por vida. Si alguna vez se te rompe una, pues nada, te pones en contacto con ellos y te mandan una de repuesto, gratis, ya está. Pero la resistencia de estas fundas no está reñida con su aspecto, porque tienes modelos más que de sobra para que encuentres el que mejor vaya contigo. Tienes fundas completas de colores sólidos con distintos acabados que puedes personalizar en su tienda con mucha facilidad. Y tienen también colaboraciones oficiales con marcas como por ejemplo la NBA, la NASA, Harry Potter y un montón más. Puedes incluso comprar un pack de botones de distintos colores para luego ir cambiándolos en tu funda y que cada día tenga un aspecto distinto. Además, durante la primera semana desde la publicación de este vídeo tienes un 20% de descuento en toda la tienda de Rhinosil usando mi código promocional personal, que es GEEK2021. Y si ves este vídeo después de los primeros 7 días, aún podrás aprovechar el 10% de descuento con el mismo código, así que oye, no está todo perdido. Te dejo el enlace a Rhinosil en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado, así que échale un vistazo. Vale, ya se ha terminado la promo, pero dime qué opinas del vídeo macro de los iPhone 13 Pro. A mí me parece algo increíble y es seguro que yo por lo menos le voy a sacar muchísimo provecho porque ya ves lo bien que quedan las tomas de detalle de producto con él. Y lo más increíble es que tengo la herramienta para grabar este tipo de vídeo en mi bolsillo. A mí esto me ha encantado, ¿eh? Y ojo, las otras dos cámaras también han recibido actualizaciones. Tanto la angular como el teleobjetivo siguen teniendo estabilización propia, que bueno, es igual que el año pasado, y que funciona genial. Y mantienen el trono de las mejores cámaras en un smartphone para grabar vídeo de alta calidad. La cámara angular, o la principal, como la quieras llamar, ha ganado en luminosidad y ahora pasa a ser una lente de 1.5 de apertura. Y esto, unido a que el tamaño del sensor y de los píxeles también han aumentado esta generación, hace que nos encontremos con una lente principal que es capaz de captar un 49% de luz en comparación al iPhone 12 Pro Max del año pasado y más del doble si la comparamos con las del iPhone 12 Pro. Y es que mira, esto es una de las cosas que más me ha gustado de los iPhone de este año, que ya no hacen distinción entre los tamaños para disfrutar de todas las novedades. Da igual que elijas el iPhone 13 Pro o el Pro Max, ambos dispositivos son exactamente iguales en cuanto a prestaciones. El teleobjetivo es ahora de 3 aumentos frente a los 2 del iPhone 12 Pro y los 2,5 del iPhone 12 Pro Max. Y vale, esto no es algo espectacular, pero la verdad es que se agradece este pequeño avance, sobre todo para los retratos y para el vídeo, ya que con esta lente podremos conseguir desenfoques naturales con más facilidad y sin tener que recurrir al modo retrato para fotos o al modo cine para vídeo. Eso sí, este aumento de zoom tiene un pequeño peaje que pagar, y es que esta lente es menos luminosa que en la anterior generación, pasando de tener una lente con apertura de 2.8 frente a los 2 que teníamos el año pasado. De todas formas, cuando la cantidad de luz sea adecuada, obtendremos fotos y vídeos pues de mucha calidad. Y en cuanto a las mejoras de software para foto y vídeo, hay 3. 2 de ellas son comunes a los iPhone 13 normales y otra es exclusiva de estos modelos Pro. En cuanto a foto, ahora tenemos los estilos fotográficos, de los que te hablo a fondo en la review de los iPhone 13 normales. Así que si esto te interesa de forma particular, ve a ver ese vídeo en cuanto acabes este. Pero bueno, en esencia decirte que los estilos fotográficos no son filtros, son lo que su propio nombre indica, estilos de fotografía que puedes ajustar a tu gusto para que cada foto que saques tenga el aspecto que tú quieres, pero sin que por ello tengas que renunciar a ninguna característica de la fotografía computacional que nos ofrecen los iPhone, que es fantástico. Otra cosa común a los iPhone 13 es el nuevo modo cine para grabar vídeo. El modo cine permite elegir qué parte de la escena que estás grabando está enfocada y qué parte está desenfocada. Bueno, ya está. Y de esta forma conseguimos esa profundidad de campo que vemos en las cámaras profesionales. Y antes de seguir, quiero aclarar una cosa respecto a este modo en los iPhone 13 Pro. Aunque estos modelos incluyen el sensor LiDAR, que es capaz de medir distancias y volúmenes y que en un principio podemos pensar que, bueno, podría ser de mucha utilidad para ayudar en esta tarea de enfoque selectivo, no se emplea en el modo cine, tenlo en cuenta. Es decir, que los resultados que vas a obtener en este modo, tanto en el iPhone 13 como en el iPhone 13 Pro, son exactamente iguales, y la única mejora que podremos diferenciar en el resultado final con uno u otro modelo vendrá de la mano de las mejoras en las lentes que este año incluyen los modelos Pro frente a la gama normal. Y por supuesto también hay que tener en cuenta que los iPhone 13 Pro cuentan con el teleobjetivo, que también funciona genial con el modo cine y que nos dará un plus a la hora de tener un poco más de versatilidad. Eso sí, tanto en los iPhone 13 normales como en los Pro, el modo cine solo grabará a 1080 y a 30 fotogramas por segundo. Ya está, no hay más selección, se ha acabado. El modo cine es bastante impresionante
impresionante y si te piensas bien las tomas que quieres sacar, pues bueno, puedes obtener resultados muy buenos. Pero no es perfecto. Aunque los resultados en general, bueno, son bastante buenos, aún hay fallos que habría que pulir. A veces el iPhone, pues bueno, se vuelve un poco loco a la hora de enfocar según qué cosas, se ve una especie de zona borrosa alrededor del pelo de las personas y yo que sé, alguna cosilla más. Es decir, que si pretendías dejar tu cámara profesional en casa para sacar tomas de cine con tu iPhone, siento desilusionarte, pero no la guardas aún. En mi opinión, el modo cine es muy buen añadido al resto de funciones, bueno, de las que te he estado hablando en esta review, pero yo al menos no la considero la opción principal que debas tener en cuenta a la hora de actualizar tu iPhone y comprarte un 13 Pro. Como has venido viendo, hay otras muchas cosas que creo que son más importantes a la hora de tomar una decisión de compra. Como por ejemplo la que me queda por mencionarte y que es exclusiva de los iPhone 13 Pro. Y es que estos son los únicos móviles del mercado capaces de grabar en ProRes. Y a ver, esta es una función genial, pero destinada a un nicho muy concreto de personas que quieran usar su iPhone como una cámara capaz de grabar vídeo en muy alta calidad, con archivos de vídeo sin comprimir, luego editarlos a su gusto y bueno, casi sin límite. Porque ProRes, pues es eso, un formato de vídeo sin comprimir, que guarda todas las propiedades de la toma que grabes para luego poder editarla a tu gusto. Y esto es algo que, bueno, pues no necesita todo el mundo. En el momento que estoy grabando este vídeo, ProRes ya está disponible en los iPhone 13 Pro, aunque solo a través de la app de Filmic Pro. Me imagino que en muy poco tiempo, pues bueno, podremos grabar en ProRes también desde la app nativa del iPhone, que sería lo suyo. Un archivo grabado en ProRes a máxima calidad y en 4K a 30 FPS, que es lo máximo que admite, ocupa la friolera de 6 GB por minuto grabado. Y de ahí que los iPhone 13 Pro de menor capacidad, los de 128 GB, tengan limitado el ProRes a 1080p y a 30 FPS, porque bueno, si dejan que graben a más calidad, te acaba el almacenamiento, pues mira, casi antes de que le des al botón de empezar a grabar. Y si ya te has decidido a comprarte el iPhone 13 Pro, o bueno, tienes otro modelo, mírate este vídeo en el que te cuento 5 cosas que tienes que probar ya mismo para sacarle todo el provecho. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltes que paso lista, ¿eh? ¡Chao!